es que no solamente importa crear un nuevo hábito, sino ser consciente de los hábitos que te restan y sacarlos. Quizá sacar un hábito que te resta sea algo mucho más beneficioso para ti que incluir alguno nuevo. Porque hay personas que te dicen, yo me estreso, fumo, o me estreso y tomo, y eso me tranquiliza. Pero cuando ya hacen un poquitito de estar atentos a cómo su cuerpo reacciona ante eso, pero a la mañana siguiente cómo te sientes, ¿no? Cómo está tu estado de ánimo. Y esa curiosidad y esa reflexión sobre ti mismo te puede dar muchísima información para el lado positivo también, ¿no? Primero es importante saber de que puedes crear un nuevo hábito, puedes transformar uno o puedes agrupar uno nuevo dentro de otros que tengan. Entonces cuando te bañas, estás atento a tu respiración, hasta puedes sentir cómo el agua se va llevando tus preocupaciones y respiras de manera consciente mientras estás bañando. Entonces ya incluiste un hábito, es más, has transformado otro, no ha sido trabajo extra. Eso lo diría como nivel inicial. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Esta semana vamos a hablar sobre herramientas de inteligencia emocional que te ayudan a potenciar tu lado profesional. Para conversar sobre este tema he traído un invitado de lujo, él es Juan Diego Calisto, y voy a leer su descripción porque es como... hace de todo, ¿ya? Primero, es fundador de Rua Lab Coaching and Wellness Institute, donde capacita a cientos de personas en todo el tema de coaching. También es coach profesional certificado por la Federación Internacional de Coaching, especializado en liderazgo y bienestar, e instructor de respiración avanzada, de respiración por Oxygen Advantage. O sea, un éxito, ¿ya? Si no sabes respirar, Juan Diego nos enseña. Si no sabes cómo organizar tus emociones, Juan Diego nos enseña. Aparte, ha escrito el libro Tu aventura humana, que lo tengo acá, que no saben, lo he estado hojeando y es demasiado chévere porque es como una guía para que realmente puedas como centrarte en tu ser humano y vivir una vida más bonita y más plena, que te hace preguntas y te da ejercicios. Entonces aquí les dejo este dato del libro, que a ustedes siempre les gustan los datos de los libros. Y específicamente con Juan Diego ahora estábamos pensando cómo darles varias herramientas hoy día que los puedan ayudar, y nos vamos a centrar en 4 preguntas principales. Obviamente vamos a ir moviéndonos por ahí también y dando ejemplos de la vida real, pero las preguntas que vamos a hablar es: ¿qué tenemos que considerar las personas para generar nuevos hábitos en nuestra vida? Es algo que ustedes siempre me están hablando, ¿no? ¿Cómo hago para generar el hábito del deporte, de comer saludable, del sueño, de la meditación, ¿no? Ok, entonces hoy día Juan Diego nos va a explicar también cómo gestionar tus emociones incómodas. Qué importante es para nosotros, que a veces nos sentimos ansiosos, tristes, frustrados, ¿no? Y no sabemos cómo gestionar estas emociones, cómo identificarlas o qué hacer con ellas para realmente ayudarnos. También nos lo va a enseñar Juan Diego. Cómo abordar el tema del síndrome del impostor clásico, del no puedo, el tu cabeza diciéndote que no lo vas a hacer bien. Y finalmente, cómo el coaching puede ayudar a líderes y empresarios a sacar sus proyectos y su vida adelante. Así que soy feliz de estar con Juan Diego acá. Muchísimas gracias y bienvenido al podcast. Muchas gracias, Jimena. Un honor estar compartiendo con tu comunidad, hablando de estos temas maravillosos, porque sabemos lo mucho que nos pueden sumar y lo tanto que nos retan, ¿no? Las emociones, el dudar sobre nuestra capacidad, que a veces es un poco tabú, ¿no? Porque uno tiene que, sabemos bien que cuando uno se hace, a veces se tiene que poner corazas para avanzar, pero que son parte del camino también, ¿no? Así como uno duda, uno se despierta un día con emociones que no son las que más te van a ayudar, y siempre hay formas de poder como navegar esa aventura humana, ¿no? De hecho, qué importante lo que me dices, y me ha encantado que lo menciones justo ahorita, porque últimamente, y me imagino que le pasa a muchas personas que están aquí, he estado pasando por ciertos problemas en el negocio, ¿no? De incertidumbres, coyuntura económica, política, personas que cambian en la empresa y que uno siente a veces, ay, se me va mi mano derecha, ¿qué hago, no? Y justo hoy, específicamente, qué curioso que me toque hablar hoy día contigo y hoy me haya pasado, me pasó algo que no me pasaba hace mucho tiempo, y fue despertarme con preocupación. O sea,
abrí los ojos mucho más temprano de que suene mi alarma y fue como que una despertada tan no placentera y no tan como, uy, descansé, sino fue una despertada como de, llegó el lunes. Agarra el teléfono, seguramente me están escribiendo ya para decirme como que habrá entrado ese correo que no quería que entre, ¿no? Y era como que un montón de emociones así. Y claro, las identifico en ese momento que hay personas que dicen y solo tienes ganas de quedarte en tu cama como que y no enfrentar al mundo. Y sentía que no había descansado, sentía que me dolía la espalda y si bien había dormido mis 8 horas bien, entonces ahí fue para mí una gran pregunta y es algo que sería increíble que empezáramos por esa parte del episodio, ¿no? ¿Cómo haces en ese momento? O sea, ¿cómo la gestionas? Yo claramente identifiqué ya, ok, estás preocupada, te está pasando algo, ¿qué necesita tu cuerpo ahorita? Y era como, necesito echarme un rato con una meditación guiada y como de resetearme y saber que todo va a estar bien de alguna manera, ¿no? Y lo compartí con mi familia. O sea, lo primero que hice fue escribirles como, me siento bajoneado hoy día, tal y tal. Entonces, por favor, a la gente que quizás le pase eso cuando se levanta y está con un cúmulo de problemas encima, escuchemos a Juan Diego, ¿tú qué harías en esa situación? Es una gran pregunta porque es algo muy constante, ¿no? Y es algo que nos pasa a todos. Y creo que lo primero, que es algo que también trato de que sea como un mensaje constante en el libro, es conoce tus emociones, ¿no? Eso se le llama alfabetización emocional y tratar de ser específico, ¿no? Porque muchas veces pasa de que es ¿cómo estás? Estresado o mal, ¿no? De repente me desperté un poco preocupado o un poco triste o un poco molesto, ¿no? Y el simple hecho de ponerle un nombre creo que es algo que puede ayudar, ¿no? Algo que me ayuda mucho y que a personas que acompaño también les es bien funcional es definitivamente que la respiración, ¿no? Es como parte de la caja de herramientas, porque lo primero es ¿cómo estoy? Ya estoy, por ejemplo, molesto y preocupado. Esa es como la alfabetización, ponerle un nombre y entenderlo, que eso solito, ya según muchos estudios, como por ejemplo uno de hemodiversidad que ha estudiado a miles de personas, se encuentra de que ayuda a las personas a que vayan menos al doctor y menos al psicólogo, ¿no? O sea, el solamente saber cómo estás, sin gestionarlo. Ahora, el segundo paso es gestionarlo. Entonces, ¿qué haces? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho que es la caja de herramientas, que se trabaja con emprendedores, con niños, le he trabajado también, y con personas de cualquier edad, que es qué puedes encontrar en tu caja de herramientas que te calme. Y ahí cada persona puede tener algo diferente. Por ejemplo, la respiración a mí me parece maravillosa porque es muy funcional. Lo que tú hiciste, ¿no? Ok, puse una meditación guiada y me eché. De repente tienes 2 minutos y puedes respirar un poco. De repente te vas a bañar, incluso ahí puedes respirar también, ¿no? Entonces, es una de las herramientas, digamos. Otra que también está estudiada es escribir de tus emociones 20 minutos. Otros dicen escribe 3 páginas porque es un ejercicio muy citado de una autora, El camino del artista, que es un libro maravilloso para desbloquear tu creatividad, y ella te dice, despierte y escribe 3 páginas, las páginas matutinas, que no solamente te ayuda a sentirte mejor, sino que desbloquea tu creatividad y te ayuda como a fluir. Puede ser lo que soñaste, puede ser cómo te sientes, puede ser lo que tienes que hacer en el día. Tú escribe libre, suelta la mano, pero si quieres entrarla en emociones, enfócate en cómo te sientes y suelta un poco la mano. Y hay un estudio de un doctor, Pennebaker, que lo que encontró es que lo hizo con diferentes públicos, público corporativo, público, digamos, cotidiano, y encontró que escribir 20 minutos, 3 días seguidos, ya contribuía con tu salud mental. Y está acotado, es un estudio, son 3 días. Si tú haces eso todos los días, definitivamente que te ayuda. Entonces, esas son 2 de las herramientas. A mí lo que me gusta es como entender la amplitud de las posibilidades, porque una persona de repente dice, hoy día respiro, pero quizá ese día no tuviste el tiempo y antes de tu reunión tienes 5 minutos en un café donde puedes escribir. Escribe. Quizá puedes estar 5 minutos en un parque y si te puedes sacar las zapatillas o los zapatos, mejor pones los pies en el pasto. Eso está muy estudiado, como no solo te desinflama, sino que también te tranquiliza, el grounding o el earthing. Otra posible herramienta. Otros prefieren correr y caminar, que también tienen muchos beneficios. Pero creo que es que encuentres lo que a ti te hace sentido, pero sí iría con 2 por excelencia, sería respira, de alguna manera que te tranquilice, y ahí es muy interesante porque el otro día conversaba con una persona que la habían entrenado para respirar contra la ansiedad. Okay.
pero le faltó que le digan algo que es importante, que es que, claro, con la respiración, por ejemplo, tú puedes tranquilizarte y puedes respirar un poquito más lento, pero si es que tú respiras desde el pecho, cuando te estás buscando calmar, no te estás ayudando, ¿no? Entonces, como tú, desde la respiración, haciéndola más baja, que es que sea desde un poco más del abdomen o las costillas que se expandan, un poquito más lenta, y desde la nariz, o incluso exhalando por la boca porque te tranquiliza, te ayudas a calmar. Entonces, como siempre, en el cómo está el detalle, pero algo tan simple como respirar 5 minutos, según estudios muy bien hechos, te ayudan a contribuir con incrementar tus emociones positivas y reducir la intranquilidad y la ansiedad, que es algo que a un emprendedor, antes de entrar a una reunión, te puede ayudar a no solamente entrar más tranquilo, sino entrar más lúcido. Porque hay estudios que te muestran cómo en exámenes de MBA, por ejemplo, les va mucho mejor con un ejercicio tan simple como respirar más lento. ¿Por qué? Porque entras más oxigenado, pero entras más tranquilo. Y cuando estás más tranquilo, decides mejor, ¿no? Ok. ¿Y cómo es la técnica de respiración que tú le recomiendas a las personas? O sea, tú eres el experto en respiración, entonces justo antes de que empiece el episodio hablábamos de que hay distintas maneras, ¿no? La 7, 4, 8 o la del cuadrado. Entonces, ¿cuál es una que yo me he dado cuenta de cómo la gente se olvida de respirar? O sea, cuando realmente como te das cuenta, oye, no me he sentado ni un minuto en el día a inhalar y exhalar, pero de manera consciente, ¿no? Porque claro, respiramos en el día a día, la vida, porque si no, no vivimos, pero como la diferencia de eso y de esa realmente conectar con tu yo interior para ti, ¿no? Y no como con el mundo externo que estamos tan todo el día en eso. Y yo la única manera, o sea, a mí me han dicho, trata de meditar, me resulta muy difícil como sentarme yo en un espacio sola, si no es que es una meditación guiada a meditar, o sea, me empiezo a distraer por absolutamente todo, ¿no? Como, uy, sonó eso, uy, el perro, ¿habrá llegado el paseador? ¿No? La empresa me habrán escrito, ¿y a cuánto rato habrá pasado meditando? Entonces como que mi cabeza está así, pero cuando me pongo un audio de YouTube, no sé, de 15 minutos, me resulta mucho más fácil seguir las indicaciones y ahí me empiezo a dar cuenta, ay, mira qué bien que te está haciendo, ¿no? Pero no sé si es que tú le tuvieses que recomendar a las personas que nos escuchan, porque yo creo que si algo define a los emprendedores o a los empresarios es como esta, y hoy día se lo comentaba a mi familia, ¿no? Esta presión, no presión, porque, o sea, sí presión, pero presión buena y bonita también, pero es como que sientes que cargas una mochila súper pesada en los hombros y mientras más crece el negocio es más pesada porque las decisiones son más importantes, la cantidad de personas que trabajan en tu empresa y de la cual tú eres responsable es mayor, entonces día a día sientes como que la mochila se va poniendo más heavy y también uno tiene que poder, no sé, estar tranquilo consigo mismo para poder tomar mejores decisiones, para poder llevar ese nivel de estrés y de ansiedad de manera saludable, ¿no? Y creo que acá, o sea, no hay emprendedor o empresario que yo conozca, cercano incluso, que no me haya pasado que en algún momento este último año, este último año me haya dicho como, la estoy viendo verde, la estoy pasando mal, estoy con muchos problemas, ya no sé si vale la pena. Y es una pregunta constante, ¿no? Y de hecho hace poco lo hablaba con mi esposo y era como, ¿a costas de qué? O sea, ¿cuál es, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? O sea, ok, nos encanta el rubro, nos encanta la adrenalina, nos encanta el hecho de poder decir como que es mi proyecto que saco adelante, pero ¿a costa de qué? De tu paz mental, de tu tranquilidad, de poder tener una familia, o sea, y creo que eso es súper importante para todos los que están acá escuchando porque puede ser en menor escala o en grande escala, pero nadie nos ha enseñado cómo lidiar con eso, ¿no? Es una gran pregunta y creo que, de hecho, me resuena mucho lo que comentas porque conversando con emprendedores, con empresarios este año, tal cual, ha sido durísimo y creo que herramientas a un nivel básico te pueden ayudar mucho. Evidentemente que ya una persona que viene acumulando mucho, ¿no? Como conversaba con algunos emprendedores desde talleres también orientados de coaching para líderes, pero donde uno notaba que había otro tipo de necesidades,
que definitivamente tenían que complementarlo con terapia psicológica, porque era un proceso bien duro, ¿no? O sea, todo lo que trae el emprendimiento es grande, las responsabilidades son enormes, pero siempre hay herramientas que nos pueden ayudar. Y para mí lo mejor es lo gratis, lo rápido, lo inmediato y que resuena contigo, ¿no? Por eso me parece interesante lo que mencionabas de la meditación. Y al final ¿qué es meditación? ¿No? La meditación, a mí me gusta mucho explorarla porque también hay algunas técnicas o formas con las que no conecto inmediatamente y que cuestan más, ¿no? Porque claro, crear el entorno ideal para tú meditar es muy difícil, ¿no? Y a veces es como casi imposible de alcanzar. Pero todos tenemos 5 minutos en la mañana, todos tenemos un parque, todos tenemos una ducha que vamos a tener, como que tenemos momentos donde podemos aplicar la respiración o tenemos un audio que nos puede ayudar muchísimo para poder respirar. Entonces yo trato de ir a lo simple, que es el primer ejercicio, que hay un doctor integrativo que combina, digamos, la medicina tradicional con la más alternativa, Andrew Weil, que es un experto en respiración también, y él te dice, mi primer ejercicio es sigue tu respiración. Y es bien útil, porque a veces, y eso es algo que se llamaba antes el apnea del correo, ahora se llama el apnea del celular, que es cuando te mandan un mensaje por WhatsApp, ¿no te ha pasado a veces que ves el mensaje y dejas de respirar? Ya se pasa con los correos, que recibes un correo difícil y no te has dado cuenta, pero has dejado de respirar. Sí, estás como en shock. En shock. Sí. 3 segundos, 5 Sí. segundos que dejas de respirar. Imagínate a una persona que recibe 10 así. 10 así al día, ¿no? Es algo que se va acumulando en el cuerpo. Entonces, para mí lo primero es síguela y fíjate cómo está. Ok, ¿estás respirando más desde el pecho o más desde lo que sea bajo, lo que sea diafragmático, que se nota desde el abdomen o desde las costillas? Es bueno. ¿Estás respirando más desde la nariz o desde la boca? Porque, ¿qué pasa cuando uno está muy estresado? Cuando uno entra en estado de alerta o de shock, usualmente es como, es boca y es pecho, ¿no? Entonces, cuando tú respiras por la boca, probablemente estás un poco más estresado o estás en un estado de alerta, ¿no? Y la otra es, ¿cómo notas tu cuerpo? El cuerpo es sabio, ¿no? Si tú vuelves a tu respiración, probablemente vas a sentir, uy, tengo tenso acá, ¿no? Tengo el estómago tenso, acá muchas emociones. O de repente tengo los hombros, ¿no? Esto que puede ser metafórico, como que cargo en mis hombros a todo mi equipo, pero también puede ser bien literal porque eso te puede estresar mucho. Y cuando ya tienes conciencia de eso, que te ayuda mucho, hazla lenta, nariz y baja. O sea, no hacerla tan complicada para mí es bueno a nivel básico. Entonces trata de respirar más por la nariz. Pareciera que es algo... Pero con diafragma. Diafragmática. Entonces puede ser, por ejemplo, pones una mano en tu estómago y buscas que cuando inhales se expanda y cuando exhales se contraiga. Otra manera puede ser pones las manos debajo de tus costillas inferiores y cuando inhalas se expandan. Y no es nada complicado porque el cuerpo es sabio. Entonces tú poniendo tus manos acá te vas a dar cuenta. Cuando inhalas se expande y cuando exhalas se contrae. Y vas a ir jugando y cada vez vas a poder expandirlas más. Lo normal es que sea abdomen y también intercostal. Muchas veces las personas cuando comparten cosas de respiración te dicen, no, la abdominal no sirve porque diafragmática tiene que ser intercostal. No, todas te sirven y las que son bajas te van a ayudar. Y las que son altas probablemente te van a estresar y a tranquilizar, ¿no? Yendo ya a técnicas, sí hay técnicas muy simples que te ayudan a calmarte y a concentrarte. Entonces yo compartiría, para no hacerla compleja, una para cada uno. Para calmarte, la que hablábamos antes del suspiro fisiológico, que es que esto ya existía, ¿no? El ser humano cuando está estresado, ¿qué hace? Un suspiro. Lo que han hecho es, le aumentan una segunda inhalación más cortita para que haya mejor intercambio de oxígeno. Entonces tú inhalas, luego vuelves a inhalar y... Y la segunda inhalación es cortita. O sea, es cortita. Y la exhalación es por la boca, como soplando una vela, un poquito más larga. ¿Por qué haces así? Porque exhalar así prolonga tu exhalación. Entonces... como una vela, ok. Es mucho más largo que si yo simplemente exhalara como... Ese es para calmar. Para calmarte. Porque cuando es más larga la exhalación, te calma. Ok. Activa algo que se llama el sistema parasimpático, que te tranquiliza. Ok. Y cuando tú suspiras, también está relacionado con el nervio vago, que es un nervio muy comentado porque te ayuda a tranquilizarte. Lo puedes conseguir cantando, lo puedes conseguir a través de respiraciones como esta. Y en general, todo lo que active tu nervio vago te va a ayudar a calmarte. Entonces, hazla más baja, hazla por la nariz y hazla un poquito más lenta. Okay. Y ahí, por ejemplo,
yendo hacia la salud, porque también trabajo con personas que, por ejemplo, tienen hipertensión. El otro día estaba haciendo una sesión 1-1 con un doctor, que de hecho es un doctor con mucha experiencia, y él está con hipertensión. Y hay la respiración, al final es como la alimentación, ¿no? La alimentación bien puesta te va a llevar a cosas buenas, la respiración bien puesta te va a llevar a beneficios para tu salud. Entonces, si tú respiras más lento, contribuyes también con algo que se llama coherencia del corazón, que te ayuda a regular, digamos, la presión arterial mejor. Simplemente respira más lento. Busca inhalar en 4 o 5 segundos y exhalar en 4 o 5 segundos. Y eso ya te va a ayudar muchísimo. Si puedes hacer tu exhalación un poquitito más larga, por ejemplo, inhalas en 4 segundos y exhalas en 5, genial. Pero no tiene que ser 4, como conversábamos antes. Si exhalas en 3 segundos, si inhalas en 3 segundos y exhalas en 3 segundos, perfecto, porque ahí estás respirando, es 6 segundos cada respiración. Entonces son 10 respiraciones por minuto. Y sé que estoy hablando de varios términos, pero creo que son bien importantes, que es que ya entras a una zona terapéutica. 10 respiraciones por minuto ya es una zona terapéutica. Sí. O sea, entre 4 y 10 respiraciones por minuto. Por ejemplo, si tú inhalas en 5 y exhalas en 5, son 10 segundos por respiración. Entonces tienes 6. 6. Ese es el óptimo. O sea, 10 es el mínimo para hacer una respiración terapéutica. Sí. ¿Y cuánto respiramos en un minuto, en un momento así que nadie se está dando cuenta y no está siendo consciente? En verdad, la variabilidad es muy alta, ¿no? Hay personas que llegan a 15, a 20. Mi papá estaba en 30 cuando Wow. estaba en la clínica, 30 respiraciones por minuto. Claro, estaba con una arritmia intensa y había sido parte de su ingreso, pero ahí fue que el doctor dijo, nosotros tenemos que llevarla a 20. O sea, nuestra misión es llevarla a 20, pero ahorita me pongo a pensar y 20 es el doble de lo que es una respiración terapéutica para que realmente estés calmado, ¿no? Totalmente. Wow. Salvo algunos casos, por ejemplo, como long COVID o algunas condiciones médicas, que hay personas que han tenido este post-COVID, este long COVID, hay maneras de evaluarlo y cuando ya te das cuenta que su respiración está en un nivel no óptimo, definitivamente que ahí con que llegues a 20 o llegues a 18 y tengas tus momentos de hacer grounding, de ir al pasto un ratito, de respirar, en verdad, un poquito más por la nariz, todo lo que puedas y un poco más bajo, ya el impacto en la salud es enorme. Entonces, ese es el fisiológico que te ayuda a tranquilizarte. El lento te ayuda para todo, a oxigenarte, a tomar mejor. El examen que te mencionaba sobre los estudiantes del MBA era lenta. Era inhalan en 5 segundos y exhalan en 5 segundos. Y si ya quieres ir a algo más táctico, que te ayude a llegar a una reunión con más energía, justamente a la respiración de la caja, que se llama respiración táctica porque muchos militares la usaban antes de ir en misiones, es como una caja. Inhalas, por ejemplo, en 4 segundos, contienes 4, exhalas 4 segundos y contienes 4 segundos. Por ejemplo, contienes 4 segundos, exhalas, idealmente nariz, 4 segundos y contienes 4 segundos. Y de ahí repites. Repites 2 minutos, 5 minutos, eso ya te ayuda a oxigenarte mejor, entonces vas a llegar con más Oxígeno en el cerebro y más claridad. Sí, y a tomar mejores decisiones también porque vas a estar más tranquilo. Y ya es más compleja, digamos, la respiración desde un punto de vista de los gases, pero a nivel simple tenemos 3 gases, el oxígeno, el dióxido de carbono y el óxido nítrico. Ajá. Y el dióxido de carbono que se logra con estas respiraciones optimizar, poner a un mejor nivel, te ayuda a oxigenarte mejor. Entonces muchas veces te hablan solo de oxígeno, pero no sabes que el que ayuda a distribuir, digamos, el oxígeno es el dióxido de carbono, o que el óxido nítrico te protege de virus y bacterias también. Entonces, cuando tú no respiras por la nariz y respiras por la boca, dejas de producir el óxido nítrico que se produce acá. Y, por ejemplo, te puedes proteger menos de un virus, de una bacteria. Maña. Cuando viajan, no todas las personas que están emprendiendo pueden respirar. Hay otra que es el humming, que es una respiración muy simple que te ayuda a producir mucho óxido nítrico, que es, por ejemplo, inhalas y luego haces el humming, ¿no? Como le llaman. O puedes apretarte como la mitad de los orificios y eso, según un estudio, incrementó 15 veces la producción de óxido nítrico, Wow. que tiene un factor protector grande. O sea, si vas a viajar, es algo que te puede ayudar a, desde algo tan simple como la respiración, llegar A protegerte. protegido.
¡Qué locura! Oye, ¿por qué nadie nos ha enseñado esto en el colegio, no? Yo estoy entrando acá a nuestro chat para leer nuestras preguntas y no desviarme, porque eso está alucinante. De verdad que debería haber un curso en el colegio de respirar, de identificar emociones, de trabajar con, ¿no? Porque no nos enseñan las cosas más básicas del ser humano. Entonces, para ir cerrando la primera pregunta es... Así si me pudieras hacer un resumen de, ya Jimena, para gestionar tus emociones incómodas, 1, 2, 3, 4, 5. Así, efecto colegio. Yo diría lo primero, conoce tus emociones. Segundo, encuentra algo dentro de tu caja de herramientas que te ayude a gestionar esa emoción. Ya sea respirar, grounding, meditar, escribir, la que a ti te ayude. Eso te puede ayudar muchísimo. Y Ajá. tercero, que ya tiene que ver con la comunicación, porque creo que a un emprendedor no solamente le basta con conocer su emoción y gestionarla, sino luego tiene que comunicarse con su equipo, ¿no? Y ahí hay un término que a mí me gusta mucho, que en verdad es una metodología muy llevada a diferentes lugares del mundo, pero muy simple, que es comunicación no violenta. Es como comunicación asertiva, solamente que está bien empaquetadita y es los pasos específicos para tú comunicarte con la otra persona sin violencia. Porque ¿qué pasa? Pasa de que cuando un líder, un emprendedor se comunica con su equipo, trae muchas mochilas también, ¿no? Muchas. Trae muchas formas que puede haber aprendido de niño, que pueden ser pasivo-agresivas, que pueden ser sarcásticas, donde pueden haber juicios, etiquetas. Y cuando yo descubrí, así como la respiración, la comunicación no violenta, me cambió la vida para buen sentido porque me di cuenta que, por ejemplo, en mi caso yo estaba teniendo violencia de algunas maneras, como puede ser una etiqueta, puede ser un juicio, puede ser un comentario como pasivo-agresivo, le puedes estar diciendo algo bien duro de una manera... Que parece sonriendo. Que parece sonriendo. Entonces, claro. Creo que ese es el tercer paso que es muy importante y de manera muy simple la comunicación violenta, la comunicación no violenta lo que busca es que tú te observes, encuentres qué emoción hay, qué necesidad tienes y que hagas un pedido. Entonces, por ejemplo, factualmente, ¿no? No me entregaste este reporte a tiempo, ¿no? Eso me preocupa o me hace sentir ansioso, ¿no? Porque yo tengo que responder ante muchas personas y yo necesito, ¿no? Como poder tener la información a tiempo para poder trabajar tranquilo. Entonces, no es que tienes que decirla en ese orden, pero sí te ayuda a cuidar mucho tu comunicación. Repetir. ¿Cuál era el 1? Observar. Entonces te observas primero. Observas cómo estás, porque de repente, hablando ya corporalmente, estás tenso, estás como... El segundo es qué emociones tienes. Okay. Entonces de repente notas, estoy molesto y estoy hasta triste, podría ser por algo que ha pasado, ¿no? El tercero es qué necesidad tienes tú, pero necesidad humana. Por ejemplo, sentirme valorado. Eso pasa muchas veces en sesiones de feedback, ¿no? Uno le dice a otra persona, se lo toma como una ofensa y es porque esta persona necesitaba sentirse valorada. Y el cuarto ya es el pedido, es lo que tú le pides específicamente a la otra persona basándote en hechos. Okay. Y eso puedes hacerlo hacia la otra persona también, o sea, la observas, trata de entender qué emoción tiene, qué necesidad podría estar detrás de esa emoción y a partir de ahí te vas a poder comunicar como desde el corazón, ¿no? El que planteó eso, Marshall Rosenberg, que en paz descanse, te hacía la analogía de la jirafa, que es el animal que tiene el corazón más grande. Sus talleres son espectaculares, en YouTube los pueden encontrar. Y el lobo, por el wolf, que es como el lenguaje a veces cuando uno no se entiende, ¿no? Y como cuando uno habla desde el corazón y sin violencia, él lo llevaban a resolver conflictos por todo el mundo, también a nivel corporativo y a nivel de educaciones. Ha hecho cosas maravillosas con algo tan simple, pero que es bien poderoso. O sea, la base de esta metodología es lo que sea que tengas que comunicar para lograr un objetivo o porque te haya hecho sentir a ti una emoción negativa, una emoción difícil, comunícalo, pero desde el corazón y de manera bonita y no violenta, no juzgando, no con sarcasmo, no con burla, no con nada. Entonces, y por lo que he entendido es como llevándola mucho hacia lo que te ha hecho sentir a ti. O sea, el no tener el reporte a tiempo hace que yo me sienta angustiada ya que tengo que presentar números al directorio y esto puede hacer pensar que mi trabajo no está hecho en buen momento
por favor, necesito que me ayudes presentando los momentos, los reportes a tiempo, ¿cómo te puedo ayudar? Está perfecto. Así, básicamente. O sea, no tienes que decirlo con el nombre, por ejemplo, de necesidad, pero para mí es muy importante que cumplamos como equipo de manera eficiente. Entonces ahí estás como hablando ya de la necesidad de la eficiencia. Ok. Y por el otro lado, en el otro espectro, a veces pasa que la persona, el líder, dice, yo siento que nunca quieres hacer tu trabajo. O sea, eso no es un sentimiento, una emoción. Eso estás juzgando que nunca quieres hacer tu trabajo. Entonces hay mucho líder que se apoya, digamos, en la palabra siento para eso. A veces lo que tú realmente sientes. Ah, claro. Yo siento que no te interesa. Claro. Pero es un juicio. Sí. Es un juicio. ¿Y cómo dirías eso? Si es que tú, o sea, digamos, ya, tú piensas que la otra persona no le interesa, ¿no? Entonces tendrías que ir ya yendo como el feedback, a algo factual, ¿no? Mira, cuando ha sucedido esto, ¿no? No tienes que decirle específicamente yo me he sentido así, pero puedes decirlo, ¿no? Eso me preocupa, ¿no? Porque yo lo que necesito es que nosotros como equipo podamos funcionar de esta manera y ser eficientes, pero no le estás diciendo que tú crees, porque al final que no le importa, claro. ¿no? Porque al final ¿eso para qué va a servir? ¿No? O sea, va a ayudar a la persona a poder motivarse. Le va a generar un muro. Sí. Es decir, o sea, ¿qué? ¿Cree que no me importa mi trabajo? Sí. ¿No? Y ahí el coaching te puede ayudar mucho a hacer buenas preguntas que ayuden a la persona a reflexionar en vez de tú darle la solución. Pero yendo a lo anterior, entiende, conoce tu emoción, gestiónala con tu caja de herramientas y comunícate sin violencia cuando tengas una emoción incómoda como emprendedor. Wow, perfecto. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo creo un nuevo hábito en mi vida? Es una tremenda pregunta y de hecho es un tema que me apasiona mucho. En mi libro también hay un capítulo sobre crea hábitos positivos. Y algo que me parece hasta como un descubrimiento, por más de que es algo muy obvio, es que no solamente importa crear un nuevo hábito, sino ser consciente de los hábitos que te restan y sacarlos, ¿no? Y quizá sacar un hábito que te resta sea algo mucho más beneficioso para ti que incluir alguno nuevo. No son excluyentes, pero por ejemplo, un hábito que está estudiado que te resta es revisar el celular 1 hora antes de dormir o la hora justo cuando te despiertas, y lo han hecho con niños también. Entonces estudiaban a los niños y veían qué tanta propensión había a depresión, a ansiedad, a problemas mentales, y los niños que se despertaban y veían el celular o que lo veían antes de dormir tenían peor salud mental que los que no lo hacían, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, ya me fregué. No, y es un baile al final, ¿no? Entonces tú puedes decir, ya, mira, si yo sé que voy a ver mi celular cuando me despierte, voy a tratar de que lo primero que haga sea poner mi app de meditación y solo reviso mi chat familiar, qué sé yo, ¿no? Claro, algo importantísimo. Tu balance. Hay otras personas que tienen también hábitos como maravillosos, que creo que inspiran, que hay personas que me dicen, yo 1 hora luego de despertarme no veo nada, simplemente escribo, me tomo mi café, me tomo mi agua, leo, genial, ¿no? ¡Qué maravilloso! Claro, y son rutinas que genial, es admirable que las tengan, pero también sabemos de que la vida es una aventura y es navegarla y a veces no vas a poder tener tu ideal o tu óptimo, pero si ya sabes que eso te va a quitar tranquilidad, trata de navegarla de mejor manera. Entonces, sacar lo que te reste, creo que es algo tan importante como crear lo que te haga bien. Entonces, para crear nuevos hábitos, creo que primero es importante saber de que puedes crearlo, puedes transformar uno o puedes agrupar uno nuevo dentro de otros que tengan, ¿no? Entonces, lo primero es, por ejemplo, yo quiero crear un hábito vinculado a la lectura. Ok, perfecto, ya. Puedo crearlo de cero y ponerlo en un momento donde no haga otra cosa o puedo agruparlo a lo que ya haga, ¿no? De repente, ¿qué haces tú, por ejemplo, cuando te despiertas? Veo mi celular. ¡Qué problema! Y después, no, y después me ducho. Sí. Y después me pongo a trabajar. Bien. Entonces, de repente, cuando entrenaba, antes de dejar el hábito de entrenar por Dios sabe qué, lo dejé. O sea, me volví, era loca entrenamiento y de pronto algo pasó y me fui del entrenamiento y me está costando la vida regresar y es como un ida y vuelta porque
¿no? También me siento mal conmigo misma porque yo sé que quiero entrenar, yo sé lo bien que me hace despertarme y hacer deporte y empezar el día con ese rush, pero algo en mí es como, no sé, increíble estar hablando de eso para ver cómo lo retomo, pero si no es despertarme, meterme a la ducha, secarme el pelo, cambiarme y me pongo a chambear y de ahí a la oficina. Bueno, súper importante lo que mencionas de este ejemplo que nos traes del ejercicio, porque un paréntesis, algo que creo que ayuda muchísimo y que está muy poco referenciado, para mí es un libro muy bueno, es un psiquiatra, Judson Brewer, Deshacer la ansiedad. Básicamente él te dice que el mindfulness es clave para sacar hábitos que no te sumen. Y de ahí habla de la curiosidad. Entonces la curiosidad es un superpoder para crear hábitos y para sacar los que no nos suman. O para retomar algunos. Entonces desde la curiosidad puedes como ver, a ver, ¿por qué no estoy yendo? ¿No? Es que es un tema de que han sido días pesados, es que un tema de que de repente solo tenía una forma de hacer ejercicio y de repente como necesito nuevas, es un tema de que puedo acomodarlo en otro momento, pero la curiosidad es como súper importante, no solamente para eso, sino para notar los que te restan, porque hay personas que te dicen, yo me estreso y fumo, o me estreso y tomo, y eso me tranquiliza, y creen eso realmente, pero cuando ya hacen un poquitito de mindfulness o de simplemente estar atentos a cómo su cuerpo reacciona ante eso, se dan cuenta de que, claro, quizá cuando toman un ratito se sienten mejor, pero a la mañana siguiente cómo te sientes, ¿no? Cómo está tu estado de ánimo y esa curiosidad y esa reflexión sobre ti mismo te puede dar muchísima información para el lado positivo también, ¿no? Después de hacer ejercicio, que hagas un poquito de scanning para ver cómo te sientes, entonces agarras tracción y te puede ayudar como a seguir. Pero bueno, ahorita retomo lo del ejercicio, creo que es un ejemplo súper valioso, pero iba a agruparlo, que es lo que podrías hacer antes de bañarte, si es que quieres, por ejemplo, leer o escribir. Y la tercera es transformarlo, porque ya te bañas. Claro. Hay algo que es como ya le ponen nombres a todo en inglés, ¿no? Es como el bañarte con mindfulness. Okay. Entonces cuando te bañas, estás atento a tu respiración, hasta puedes sentir como el agua se va llevando tus preocupaciones y respiras de manera consciente mientras estás bañando. Entonces ya incluiste un hábito, es más, has transformado otro, no ha sido trabajo extra. Y si dejas de hacerlo un día no pasa nada, puedes como volver a hacerlo otro día, ¿no? Pero eso lo diría como nivel inicial y ya yendo a cosas concretas que son justo los comparto pasos, digamos, en el libro para crear nuevos hábitos. Lo primero, eso tiene también correlación con un libro muy sonado, ¿no? Con Hábitos Atómicos, que sí, te habla de mucho. James Clear, ajá. Sí, y él te habla mucho de la visión también, ¿no? Es algo que yo refuerzo mucho, de hecho, en mi libro también. ¿Cuál es tu visión? ¿No? O sea, cómo tú te imaginas en 5, en 10 años y cómo este hábito se conecta con esto. Entonces, trae este hábito a cómo tú te imaginas hacia adelante. La segunda es tu identidad, ¿no? Buscar, soy una persona saludable versus tengo que bajar esa cantidad de kilos. Por más de que sea una meta muy relevante y muy importante, el incluirlo dentro de tu identidad puede ayudarte mucho. El tercero es fácil, atractivo, flexible y variado, ¿no? Fácil, atractivo, flexible y variado. Sí. Okay. Fácil, por ejemplo, quiero hacer ejercicio. A mí me encanta hacer ejercicio, pero tengo muchas formas. Entonces, puedo caminar, puedo hacer box, puedo bicicleta, skate. Claro, no es como que si no tengo la clase de ciclo porque no hay la hora que yo necesito, no se hace porque solo hay eso. Claro, conseguí pesas para hacer en mi casa. Entonces, tengo muchas formas, por lo tanto, es fácil. Fácil. Puede tomar poco tiempo y los estudios se muestran como 5, 10, 15 minutos de ejercicio tiene efectos increíbles en tu salud. A veces creemos que tiene que ser mucho tiempo. La hora, claro. La hora, pero hay un estudio que te muestra que 7 minutos de ejercicios de nuestros intermitentes tiene el mismo impacto que 1 hora y media de otros ejercicios. Entonces es muy relativo. Atractivo, que te guste. Y ahí va un tema. A mí me gusta, por ejemplo, la naturaleza. Entonces siempre que trato de correr en el parque. Box trato de hacerlo en un lugar abierto para que yo esté más contento. Flexible, de que puede hacer mucho tiempo, puede hacer poco tiempo, y a mí me encanta ver estudios y, por ejemplo, correr 5 minutos al día tiene un efecto muy parecido a correr 30 minutos al día en muchos aspectos de la salud. Entonces, un día puedes correr 5 minutos, otro día puedes correr 30, otro día puedes correr 10, hacerlo flexible creo que es importante bajo los términos de cada uno, y variado. Yo creo que la variedad ayuda. Hay personas igual que no, que te van a decir yo siempre quiero hacer lo mismo y está genial, pero a los que les guste algo variado, que lo incluyan dentro de su proceso.
El siguiente paso, digamos, tiene que ver con celebrar cada paso que tú des, ¿no? Pero no tiene que ser que celebrarlo públicamente, en una fiesta. Claro. Puede ser, mira, me gusta tomarme un cafecito y comer esto. Hasta puede ser como, salgo a hacer ejercicio y un postre que me gusta. Ya, celébralo. O sea, celebra este paso que has dado de la manera que a ti te haga sentido. Otro es, tu mejor ambiente. Y con ambiente a lo que me refiero es a personas, a tecnología y a tu ambiente físico. Entonces, trata de, si tú, por ejemplo, quieres incluir un hábito de la lectura, trata de que tu ambiente físico te invite a leer. Trata de que tus personas te ayuden también, ¿no? Porque a veces tú quieres moverte y las personas que tienes más cerca no se mueven nada, ¿no? Entonces, tener eso también contemplado. Y seguro has escuchado lo de los 21 días para hacer un hábito. Bueno, puede ser a los 21, puede ser a los 18, puede ser a los 250. Más hay un estudio que te dice que el rango está entre 18 días y 260 días. El promedio es 66. Entonces, no hay número mágico. A una persona le puede tomar 18 días construirse un nuevo hábito, a otra 200. Y si dejas de hacerlo un día, no pasa nada, ¿no? Eso es importante también saberlo. Y el único paso que no he comentado es que da un paso chiquito, el que sea, ¿no? ¿Quieres hacer ejercicio? Ya, no tienes que salir a correr 30 minutos. Ya, hoy día, ¿qué puedes hacer? 5 minutos. Sale a caminar. Caminar tiene beneficios increíbles. Entonces, todo eso integrado, sabiendo que puedo crearlo, agruparlo, transformarlo y sabiendo que la curiosidad es clave para poder sacar también lo que me resta, creo que ya crea como un sistema como más fuerte, ¿no? Y no olvidarnos del ambiente, porque nuestras personas más cercanas son muy importantes para crear o para no poder crear algunos hábitos, ¿no? O para implementar unos malos, ¿no? O sea, y es lo caso porque Juanpa, que es mi esposo, él entrena full y desde que yo dejé de entrenar, él también bajó su nivel de entrenamiento un montón y no entendemos por qué los dos nos hemos hecho como... Y ahorita le he dicho, Juanpa, tenemos que volver juntos. O sea, volvamos para que haya una motivación de que tú me lleves a mí y yo te llevo a ti y hasta que agarremos el gancho, que ya de ahí cada uno está haciendo lo suyo, pero es como que esa... Y Juanpa me dijo, ya, me apunto, volvamos, ¿no? Pero me ha parecido bien interesante porque hay veces que ni siquiera te has dado cuenta que es un hábito negativo y simplemente crees que es como... Lo que has mencionado, de estás estresado y te tomas un vino. Ya, yo no lo hago todos los días cuando llego a mi casa, pero es como cuando he tenido una semana muy cargada y no es que mi cabeza piensa, he tenido una semana muy cargada, entonces voy a ir por mi vino, sino como que llego a la casa viernes, ya 10 de la noche, después de una semana que dices, ya me quitó toda la energía que tengo en el cuerpo y digo como, ay, necesito un vinito. ¿No? Claro que no me da eso del día siguiente cómo me siento porque me tomo una copa de vino, no 2 botellas de vino, aunque a veces me habré tomado 2 botellas de vino cuando ya estoy en un problema de estrés que le digo a Lu y a quien sea, ven a mi casa y siéntate a conversar conmigo y si me toca tomar. Pero, claro, o sea, ¿por qué asocias que la semana de estrés es hacia el vino o hacia eso que quizás, y estuve hace poco con una amiga que me dijo, para mí, mi manera de bajarme el estrés de una semana es me premio descansando y durmiendo. Yo el sábado y el domingo duermo, me echo mi cama, me quedo ahí tranquila, no me hago problemas que si no salí, que si no entrené, que si esto. O sea, mi sábado y domingo es para que mi cuerpo esté echado, ¿no? Y es como, wow, en verdad sí. Entonces, qué importante, porque también específicamente en los emprendedores yo creo que a veces estamos tan metidos en el trabajo y creemos que mientras más horas trabajemos, más vamos a hacer que al negocio le vaya mejor y como que es, no sé, tenemos esta idea, ¿no? De que mientras más horas estás, mejor lo estás haciendo y nos olvidamos de un montón de cosas importantes para nosotros y terminamos dejando el deporte, dejando de leer, dejando de respirar cuando te duchas y simplemente duchándote en 5 minutos para salir corriendo, ¿no? Y esos hábitos es tan importante tenerlos porque yo sí pienso que eventualmente si es que no sabes, uno, identificar tus emociones negativas o incómodas, porque tú no has dicho negativas, tú has dicho incómodas, y si no sabes un poco cómo gestionar todo este sentimiento,
y empiezas a aplicar herramientas para hacerlo, llega un punto en el que sí te pasa la factura. O sea, yo sí he visto personas llegar ya como a momentos de burnout en los que de verdad que ya no pueden más. Y sin ir muy lejos, esto me pasó a mí hace unos años, ¿no? Como ataques de pánico. Yo decía, ¿pero ataques de pánico a qué? Si yo no me siento estresada. Y era porque ya tu cuerpo te está diciendo, Chepi, o sea, escúchate, ¿no? Y quiero cerrar con, bueno, nos faltan 2, pero vamos a tratar, no te quiero quitar tanto tiempo, de cómo abordar el síndrome del impostor. Bueno, primero creo que uno puede trabajar su perspectiva y segundo, cosas concretas que te ayuden, ¿no? Entonces, respecto a la perspectiva, y esto ayuda mucho porque a veces uno cree de que es el único, ¿no? Y de hecho cuando tú ves pues a CEOs referentes en el mundo, a actores, actrices que, ¿no? que están con todos los premios y que te cuentan, como Natalie Portman, de que ella tiene y tuvo el síndrome del impostor, lo normalizas y dices, mira, es parte del camino de emprender y de crear. Lo primero es, respecto a la perspectiva, es entiende el valor de ser nuevo en algo, ¿no? Porque así tú emprendas en un nuevo rubro o tú estás empezando, por ejemplo, a crear un tipo de contenido. El ser nuevo te da unos ojos bien interesantes porque no estás con ese sesgo que puede tener la gente que tiene mucho tiempo. El segundo es entiende el valor de tu experiencia, porque todos tenemos experiencia valiosa de vida y profesional que te ayuda a poder construir algo, ¿no? Y muchas veces no la vemos. Respecto a la perspectiva, también es importante saber de que todos tenemos miedos, ¿no? De que todos lo tenemos, que es algo normal, que es algo humano. Y la cuarta es que entiendas que es el proceso y no el resultado, ¿no? Que muchas veces nos fijamos en un resultado específico y a partir de ahí nos frustramos. Entonces yo creo que esas 4 cosas combinadas te ayudan a entender un poco el valor que tú traes y que es algo como tan común, tan humano, y que si tú dudas un día, bueno, bienvenido a la humanidad, al mundo, sí. A lo que todos nos pasa. A todos nos pasa. Y el problema es cuando dejas que te frene, ¿no? Eso. Y ya hablando de cosas específicas que podrías hacer, uno es reconocer tus fortalezas y logros, ¿no? Trata de acordarte, a ver, ya, ¿qué 5 cualidades yo veo en mí y cuáles han sido los logros de mi último año, de mis últimos 2 años? Los escribes. Segundo es que cuestiones creencias limitantes que tienes sobre ti. Y ahí puede ser, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿por qué voy a compartir esto si es que yo no tengo, lo he conversado como en sesiones con líderes? Mira, yo no creo que pueda crear contenido alrededor de esto porque todavía no he tenido esta especialización específica y la gente no me va a creer. Y me pasó con una líder que es también una buena amiga que le estaba haciendo un proceso de coaching y me comentaba cómo no se atrevía a compartir temas alrededor de algo y cuando fue, ¿y cuántos años de experiencia tienes? 15. ¿No? Claro. Y la experiencia que ¿Sabes tenía era... más que muchísimos. Sí, y con unos resultados espectaculares, pero ella ya estaba... Primero, no reconociendo sus logros y fortalezas, y segundo, tenía esta creencia limitante de que no, yo para poder compartir algo tendría que, y ahí cuando llegó tendría que, se dio cuenta de que habían muchas creencias que tenía que transformar y fue por ese camino también. El tercero es muy interesante eso, porque todos las tenemos, ¿no? Y es como... ¿Y quién te las implanta? ¿La sociedad, tu vida? Creo que es una mezcla de todo. Por ejemplo, ¿no? Un gerente que acaban de ascender, ¿no? Es como, o sea, ¿quién soy yo? ¿No? Me acaban de ascender a este puesto para poder como liderar un equipo me pasó la otra vez como de 200 personas. Y claro que se entiende que uno dude cuando los retos son más grandes o cuando tienes que empezar a salir al mundo y tú sabes muy bien eso, ¿no? A crear, a compartir, a tantas personas que puedan resonar con tu mensaje y que los puedas inspirar. Yo creo que es humano que en el camino uno pueda como dudar, pero ahí vuelves y es, mira, yo tengo esto, yo he logrado esto. Y justo hoy día reflexionaba mucho sobre la importancia de creértela, ¿no? Que pareciera algo difuso, etéreo, pero es realmente creértela, no es creer el valor que tú traes, que seguramente si tú revisas los últimos 200 comentarios que has tenido en algún video o historia que has compartido, tienes cosas maravillosas que te podrían como dejar con demasiada claridad el valor que tú tienes hacia las personas, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces es importante. Yo también sobre mi libro dudaba antes de sacarlo y después de sacarlo, y incluso cuando iba recibiendo comentarios también todavía sentía que necesitaba más, y de ahí simplemente fui integrando lo que me iba diciendo el especialista de bienestar o la señora del mercado después de leerlo,
y me ayuda a entender el valor. Y a eso voy con el tercer paso, que es busca retroalimentación de tus logros, pero también de tus fortalezas. Porque ahí pueden haber muchas cosas que tú no veas respecto a lo que tú ya traes. Y es claro, de repente hay una persona que asume un cargo gerencial o que va a empezar un emprendimiento o asume un emprendimiento o una posición alta que no trae la experiencia puntual que tiene ahí, pero que trae muchas otras, que puede inspirar, que puede generar confianza, que puede comunicarse de una manera no violenta y que inspire y que ayude a conseguir resultados. Y eso probablemente te lo van a decir las otras personas con que has trabajado, o quizá de tu familia, o quizá amigos, pero recoge esa retroalimentación. Y la última es, ten una comunidad de soporte que te apoye, un grupo de emprendedores o un grupo de amigos, porque en verdad a mí las personas que... Yo vine del mundo de emprendimiento social, ahora ya estoy en emprendimiento vinculado a bienestar, a liderazgo, habilidades humanas, pero tengo amigos que son emprendedores de empresas que van muy por otro rubro, pero nos apoyábamos, ¿no? Porque es, oye, yo también dudaba, ¿no? Yo tengo una planilla de 200 personas y dudo sobre esto y tengo estos retos. Entonces el saber que hay otra persona que tiene un reto muy parecido al tuyo, creo que ayuda a sobrellevar este síndrome del impostor. Qué importante todo lo que has dicho, porque esas creencias son tan, o sea, que uno solito se las pone, y eso es lo que a mí más me impresiona, ¿no? Porque muchas veces hablando con Lu, y de hecho Lu es con la persona que más hablo de temas de negocios y de sentimientos y emociones, es como que a veces me dice, oye, yo me siento un fraude, ¿no? Como, o sea, ¿por qué yo le tengo que ir a hablar a la gente de te enseño a hacer esto y a mí me está yendo que de terror? Y a veces, o sea, yo también me siento igual y lo comparto con él y le digo como, a veces te digo, oye, Jimena, ¿y tú qué le haces enseñando a la gente cómo sacar adelante sus negocios si tú tienes 500 problemas detrás, ¿no? Pero después es importante, como tú dices, y he estado haciendo mi propio análisis mientras te escuchaba, es como... Oye, no te olvides del logro que es como tener una empresa marchando por 10 años en este país, que no es algo sencillo, ¿no? Como que tu equipo haya crecido, como, no sé, tu nivel de facturación, lo que sea. Eso es un logro y a veces, por lo que nos está pasando en este preciso instante o las emociones que no sabemos gestionar que tenemos dentro, hace que nosotros mismos digamos, oye, pero tú qué haces hablando de negocios en plataformas digitales, ¿no? Y es verdad, pues nosotros somos nuestros jurados más difíciles, creo. Y esas herramientas son tan importantes y me gusta que uses mucho el de párate, escribe, recuerda tus 5 logros, ¿no? Recuerda como todas estas cosas positivas sobre ti, tus fortalezas. Y de hecho yo estaba hojeando tu libro y me gusta mucho cómo empieza el libro y es algo que sí quiero compartir, donde te dice que te hagas unas preguntas de qué es lo que más valoras en la vida, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te da alegría, qué es lo que te da energía y cómo te imaginas en 5 años o en 10, ¿no? Y de verdad tiene sentido porque hablas de familia, relaciones, salud, trabajo, diversión, espiritualidad. Y creo que si uno tiene bien definido como esto, cada cosa que haga en su día va a tener que estar alineada a esas preguntas. Y si es algo que no te alinea a ese objetivo, entonces tienes que tratar de sacarlo. Como tú decías, como el hábito negativo o el hábito que no te suma y que por lo contrario te resta, oye, ¿para qué lo tengo, no? ¿Para qué tengo ese hábito de no poder apagar la televisión a la hora adecuada y perjudicar mi sueño? ¿No? ¿Por qué tengo este hábito de cuando me siento estresada ir a comer una hamburguesa o tomar vino cuando no me está sumando a la salud, al bienestar, a todo, ¿no? Y bueno, por último, hace una amena conversación, si quieres algo así cortito nomás, cómo el coaching ayuda a los empresarios, a los líderes, a hacer mejor su papel en la vida. Uh-huh. Es una gran pregunta porque en el mundo el coaching, digamos, profesional se está aplicando a nivel corporativo, empresarial, cada vez con más fuerza, ¿no? Al principio eran los gerentes, los directivos, ahora ya está llegando a mandos medios, en general a personas con alto potencial. Ya se habla del líder coach y estas competencias del coaching se están aplicando a todo nivel corporativo. Creo que si analizamos las competencias esenciales del coaching, una tiene que ver con mucha presencia,
¿no? Es como presencia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Estar acá, estar observando. La segunda tiene que ver con escucha, ¿no? Y ahí la escucha, se habla mucho de escucha, así como en el colegio hablábamos de que se debería enseñar a respirar, se debería enseñar a escuchar, ¿no? Porque muchas personas te escuchan el primer nivel, el más básico, para interrumpir, ¿no? Están esperando que te calles para responder y ellos decir lo que quieren decir y no te están escuchando, ¿no? Sí. Hay otros que ya entran al baile pero que están como sin realmente como prestarte atención. Y ya vienen los otros niveles de escucha que tienen que ver con escuchar para conectar o escuchar para aprender incluso de la otra persona, ¿no? Que según algunas metodologías es como el más alto, pero escucha. Puede ayudar a que un emprendedor escuche realmente a las personas. Y eso son las palabras, pero son la mirada, todo lo que comunica, ¿no? O sea, la mirada te comunica muchísimo. De hecho, las expresiones faciales nos traen demasiada información. La voz, los cambios de energía, esa escucha se puede entrenar siempre, ¿no? Y te va a dar información valiosísima. La tercera es hacer buenas preguntas, y ahí sí es contigo y luego con los otros, ¿no? Porque, por ejemplo, preguntas que se puede hacer un líder. ¿Qué tipo de líder soy? ¿No? ¿Qué habilidades veo en mí y qué habilidades ven los demás en mí? Una súper pregunta que la encontré en un libro sobre liderazgo muy bueno que se llama Las trampas mentales del liderazgo, de Jennifer Garber. Una de las trampas mentales tiene que ver con crearte historias simples y creer que la realidad es como esta historia que tú te vas creando a veces. Y una pregunta como, ¿qué estoy suponiendo sobre esa situación que podría ser falso? ¿No? ¿O qué historia me estoy creando alrededor de esto que podría ser falsa? Entonces ya ayuda a que el líder sea más consciente y que no se cree una historia alrededor de un problema, sino que sea curioso y que pregunte. O una pregunta como, ¿qué es lo que más me suma, lo que más me energiza y lo que más me drena? ¿No? Cosa que el líder va a saber elegir las actividades que más le suman y delegar las que no. Y ya cuando tú lo llevas a la otra persona, ¿sí? Primero, y estamos acostumbrados, más que muchas veces los emprendedores, bueno, siempre, ¿no? Tienen que estar resolviendo problemas, tienen que estar apagando incendios, creando, generando cosas nuevas. Entonces la dinámica es a veces un poco más de consultoría, ¿no? De voy a decirle a la persona lo que tiene que hacer y voy a decir esto y lo otro, pero en procesos de liderazgo el coaching aporta mucha riqueza porque le haces preguntas a la otra persona, que a veces algunos líderes me han dicho, yo pienso que es obvia, y luego de que la hacen me dicen, mira, me ha traído respuestas que no me esperaba, como por ejemplo, alguien te trae un problema y le preguntas, ok, ¿cómo crees que se podría resolver este problema? ¿No? Y cuando ya te dice algo y lo ayudas de repente a ver mejor ese problema a través de otras preguntas, puede ser, ok, ¿cómo yo te puedo ayudar a hacer eso posible? ¿No? Y cuando ya te lo plantea, de repente lo ayudas a aterrizar mejor y ya viene la cuarta, digamos, competencia, que es orientarlo a la acción, ¿no? El coaching siempre se orienta a acción, crecimiento entre sesión y sesión. Eso es lo que lo diferencia de una buena conversación, digamos, ¿no? Que hay acción y hay crecimiento. Es, ok, ¿qué acciones quieres hacer? ¿Cómo quieres mantenerte como responsable, como dicen en inglés, accountable? Y eso aplicado, digamos, que puede hacer que una sesión de 1-1 o incluso, porque el coaching grupal también se aplica y tiene muy buenos resultados, puede promover la autonomía de las personas. Y cuando una persona se siente escuchada, funciona mejor, es más productiva, es más comprometida y disminuye la rotación muchísimo, ¿no? Hay unos estudios de Gallup muy buenos que te muestran cómo lo mejor para reducir la rotación y fortalecer el compromiso de tu equipo es escucharlos, hacerles buenas preguntas y yendo hacia el otro espectro, lo que más genera el burnout es un líder, un jefe que no las hace, que no escucha, que no es muy asertivo y que no toma la voz, digamos, de las personas. Una mini clase de liderazgo en unos minutos y de verdad la mayoría de los líderes, o por lo menos los antiguos, no tenían esta metodología en la cabeza y era más de líder que voy, me siento, digo, hablo, hagan así, 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 vuelvan con resultados, ¿no? Y justamente ahora está cambiando todo eso. Me parece súper interesante el hecho de poder, ¿y tú cómo lo resolverías? ¿No? La otra pregunta clave que a mí me han dicho para el tema de un liderazgo. O sea, ¿cómo te sentirías tú en mi posición si es que esto pasara al revés? ¿No? Entonces, que también puedas hacer un poco a la persona entender como que tiene que ser
responsable de sus, no sé, de sus tareas, de sus deadlines, de lo que sea, pero sin juzgar o como que, ¿por qué no te importa? No lo hiciste. Entonces, a la hora de la hora, todo lo que estamos conversando creo que se basa en las habilidades de comunicación y, como tú dijiste y lo dijimos al inicio del episodio, ¿no? Inteligencia emocional, porque yo creo que la única manera de que uno pueda llegar a este plano de conocimiento, no sé si superior, pero más grande, ¿no? Es si realmente entrena, porque creo que es un entrenamiento constante, porque no es como que lo leo en un libro y ya está, sino es como un entrenamiento constante de tengo que aplicar la escucha, tengo que aplicar como, no sé, la escucha, pero activa. O sea, lo que tú dices, lo conversaba hace poco con alguien, que es como las personas están tan preocupadas en responder y en dar su opinión, que ni siquiera han hecho como que clic a tu idea. O sea, ya se hicieron, pero termina y dice, no, pero porque yo, ¿no? Y es como, escucha realmente. Y me dejó grabado lo que dices, que el cuarto nivel de escucha es y el más como, wow, es el que realmente escucha buscando aprender. O sea, no el que escucha buscando responder, cuestionar, debatir, sino es el que realmente está escuchando porque quiere aprender de lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Y para el liderazgo, qué importante que es esto. Me parece súper, súper interesante todo lo que hemos hablado. O sea, me he pasado por un mundo, ¿no? Desde la respiración, cómo respirar, cómo hacerlo, qué técnicas hay, a cómo identificar las emociones, cómo trabajar con ellas, la caja de herramientas que te llevas para estar tranquilo contigo, cómo combatir este síndrome del impostor pensando en tus logros, en tus cualidades, en tus fortalezas, ¿no? Que realmente te sientes a creértela, como has usado esa palabra, que nosotros mismos dejamos de crearnos por creencias limitantes que nos han, no sé, puesto ahí en la vida o las experiencias, ¿no? Y finalmente el tema del coaching, que me parece alucinante tener a alguien que ha sido certificado como coach, o sea, especialista tú, y que ahora tienes una marca, una empresa, ¿no? Que se encarga de hacer que las personas se puedan certificar como coaches. Y me imagino que también ustedes dan servicios de coaching. O sea, si yo quiero, puedo ir y decirte como, Juan Diego, por favor, quiero que seas mi coach. Ah, sí. Sí, por supuesto. O sea, yo acompaño a muchos líderes, por un lado corporativos, empresariales, emprendedores y agentes de cambio también, porque yo vine del mundo de emprendimiento social, por ejemplo, agentes de cambio de América Latina, pero también puede ser a nivel corporativo, una gran empresa quiere trabajar a todas las personas con alto potencial, entonces es otro camino. Con emprendedores es maravilloso también porque entiendo su mundo, ¿no? Y me gusta también como trabajar con las personas que están emprendiendo. Y se puede trabajar, digamos, y es interesante hablar del coaching, sé que ya estamos como bien cortitos de tiempo, pero el coaching es algo que le puede servir mucho a un líder. Y yo creo que lo que me gusta, y como yo suelo trabajar, no es un proceso permanente, sino a mí me gusta trabajar en temporadas. Vamos a trabajar 3 meses, 6 sesiones o en 4 meses, y eso es. Entonces el líder, de hecho, que siempre puede crecer y no es que tiene que continuar como permanentemente, pero puede ser, quiero trabajar mi comunicación, mi capacidad para inspirar, mi capacidad para delegar, mi autocuidado. Evidentemente que es un proceso vivo y tú puedes llegar para trabajar tu autocuidado y terminar trabajando tu confianza, el síndrome del impostor. Y formar coaches también me parece algo maravilloso por el impacto que pueden tener, ¿no? De hecho, ya nuestra primera promoción. Yo vengo entrenando personas hace casi 17 años vinculado a temas de liderazgo, de creatividad, pero coaching desde hace 1 año y medio, ya que el instituto nace. Y ya están ahorita en sus prácticas, entonces es un proceso como muy profesional también de no solo darle las bases y que pueda ser desde una educación muy personalizada el desarrollo de las competencias, sino acompañarlos en su proceso de trabajar con líderes. O sea, ahorita ellos ya están trabajando con emprendedores, por ejemplo, entonces yo los acompaño, eso se llama mentor coaching, para que puedan navegar eso mejor y evidentemente que
Y no lo digo porque yo sea coach, sino que yo como emprendedor, también como agente de cambio en mis momentos más retadores, sí, evidentemente que para muchas cosas he ido al psicólogo y son dos cosas muy diferentes, pero un coach orientado a un proceso de liderazgo o de bienestar puede ayudarte justamente a maximizar este potencial que todos tenemos, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional, que siempre se entrelaza, ¿no? Y como tú decías, se va entrenando, ¿no? Porque la inteligencia emocional es justo lo que tú dices, es algo que se trabaja cada día, que cada día puedes crecerlo un poquito más y que ahí está la diferencia, ¿no? Una persona que 200 días ha trabajado su inteligencia emocional, evidentemente que se nota la diferencia con un líder que no, y eso desde que Goleman llegó a plantear la inteligencia emocional, siempre se repite cómo eso diferencia a un emprendedor que tiene éxito versus uno que no, o una persona que asciende en una empresa versus una que no. Son esas habilidades humanas que siempre se pueden pulir, afortunadamente. Ay, muchas gracias por habernos dado tanto conocimiento rico para la vida, para el lado profesional, personal. De verdad, creo que la comunidad que te ha escuchado debe sentir que ha sido demasiado valioso como una clase. Como les decía a Juan Diego y a todos en el equipo, cuando Juan Diego digo, es como me da paz. O sea, desde la vez que lo vi fue como que, me siento, yo que soy así aceleradita, ¿no? Es como lo escuchas y es como... te sientes en calma y tienes tantos conocimientos científicos, pero al mismo tiempo de la práctica y de la vida, que creo que, o sea, a mí me sorprende y quiero cerrar con esto de, yo siempre he andado en este último año, 2 años, pensando cómo puede ser que nos olvidemos de respirar, o sea... Te lo juro que puede parecer tan sonso porque, claro, yo nunca hacía meditaciones ni nada. He entrado desde que tuve un problema familiar que me obligó como a estar en calma. Y ahí entendí que respirar no era como que levantarte y vivir, sino era como respirar, ¿no? O sea, creo que acá la mitad de las personas que nos escuchan quizás no lo hacen y no lo tienen claro, ¿no? Y también siento que hemos llegado a un momento en la vida en el que nos hemos dado cuenta que no hay lo personal y lo profesional. Somos un todo. Y si esto no está bien, esto no está bien. Y si esto no está bien, esto no está bien, ¿no? Entonces, nada, estoy súper agradecida de que hayas compartido todo esto con nosotros de verdad. Es la entrevista que menos he hablado porque he estado como que escuchándolo todo y tratando de interiorizarlo. Pero nada, gracias por haber estado aquí y gracias por haberme traído tu libro tan maravilloso que lo comparto con toda la comunidad también. No, muchísimas gracias a ti, Jimena. Es un honor estar acá. Me parece maravillosa tu comunidad, todo el valor que aportas. He disfrutado un montón también la conversación, ¿no? Siempre esta sensación de que se queda corta es buena porque son temas tan apasionantes, ¿no? Porque, claro, algo como la respiración, y incluso ahorita, ¿no? Ahorita, como en momentos así donde uno está compartiendo, en un espacio también, en algo que ya queda registrado, queda grabado, cómo respirar un poquito diferente, la he estado usando también. ¿Sí? ¡Qué buena! Y podemos usarla siempre, ¿no? Llevarla a su vida. Lo que tú mencionas también es un hecho, ¿no? Esto de que, de hecho, la respiración disfuncional se calcula más o menos un 80% de la población no respira funcionalmente. Entonces, el llevar estos temas a visibilizarlos, ¿no? Visibilizarlos y a emprendedores que tienen retos, que todo el día están como resolviendo cosas, puede tener un impacto enorme. O sea, uno anda... Yo siento que la mayoría de emprendedores con los que converso en mi grupo de Vistage o en lo que sea, es como que me dicen, siento que ando... Como me despierto y... hasta que de pronto llego y digo, wow, son las 10 de la noche que pasó en todo el día, ¿no? No, de verdad que muchísimas gracias, te pasaste. Y muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta esta parte del episodio. Siento que ha sido demasiado maravilloso todo lo que han compartido con nosotros, que cada uno debería empezar a apuntar de los 4 temas que hemos hablado, todas las herramientas que se llevan. Y obviamente no se olviden de compartirlo con las personas que crean que lo puedan necesitar, aquellos empresarios, emprendedores, o quizás ni siquiera empresarios o emprendedores, gente que ustedes conozcan que
le puede hacer bien escuchar las herramientas que existen para que estés más tranquilo, la respiración, cómo vencer ese síndrome del impostor que no nos permite avanzar, tantas herramientas increíbles para nuestro desarrollo y crecimiento como personas que nos han compartido hoy, que no las aprendes así de la nada en un podcast en una hora. Creo que es algo súper valioso y un regalo muy valioso para nosotros, así que no se olviden de compartirlo y obviamente no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands con la producción junto a Esteban Barco, que cada día está más chévere en nuestro podcast, y a Comunal con el espacio y por seguir aportando y apostando por estos proyectos que hacen que el ecosistema emprendedor en el Perú y en el mundo sea cada día más rico y más grande. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.